Continuamos con la serie en el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a estar viendo este capítulo en dos mensajes, en dos entregas. Y queremos hablar con el tema la humillación del rey Nabucodonosor. Y quiero leerles desde el versículo 24 hasta el 27. Dejen sus Biblias abiertas de manera que podamos ver también los demás versículos. Dice así la palabra del Señor: esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Brevemente, ustedes recuerdan que en el año 600 antes de Cristo, Nabucodonosor comienza a reinar en Babilonia, pisotea, invade a Jerusalén y de allí trae cautiva a mucha gente, entre ellos 4 jóvenes a quienes Nabucodonosor toma para adoctrinarlos, para reclutarlos, para introducirlos en su reino: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Estos muchachos reciben un entrenamiento de 3 años para servir en el reino. Y ya había pasado algunos años de ese tiempo. Nabucodonosor en varias ocasiones había rehusado humillarse ante Dios. Sin embargo, en más de una ocasión también él se vio obligado a reconocer la superioridad, la grandeza del Dios de Daniel. Este capítulo 4 fue escrito precisamente por Nabucodonosor. Y este hombre, quien en algunas ocasiones tuvo que reconocer, tuvo que reconocer porque no le quedó otra opción, la grandeza del Dios de Israel, fue un hombre soberbio, y eso fue un asunto momentáneo porque luego volvía y se envanecía. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y en el versículo 1, él comienza llamando la atención a todos los pueblos de lo que él va a decir, del testimonio que él les va a expresar, de lo que Dios había hecho en su vida. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y desde el versículo 2, nosotros vemos que Nabucodonosor está dispuesto a exaltar al Dios del cielo, está dispuesto a exaltar al Dios de Daniel, en vez de exaltarse a sí mismo, como era la práctica, como era la costumbre, como él solía hacerlo. Y esto a costa de su orgullo, de su propia humillación, en el sentido de que él siempre se exaltaba a sí mismo, pero en esta ocasión él está dispuesto, después de una amarga, dura experiencia, él está dispuesto ahora a reconocer que grande hay solo uno. Y dice el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo estoy casi seguro que
antes de esta experiencia y antes también de las demás experiencias en las que Nabucodonosor tuvo que reconocer la grandeza de Dios, para un morador de aquella tierra, para alguien cercano a Nabucodonosor, hubiese sido imposible pensar que Nabucodonosor se iba a expresar de esta manera del Dios verdadero. Hubiese sido imposible pensar que Nabucodonosor se iba a humillar. Yo sé que nosotros tratamos con muchos tipos de personas y vemos personas que son abiertas, son receptivos al evangelio, pero vemos otros que son hostiles. Vemos otros que pensamos que es muy difícil que esa gente haga un alto en el camino. Quiero decirte en este día, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces esos que tú ves que aparentemente son muy duros, son difíciles, son muy orgullosos, muy a menudo caen, o déjame usar el término más aplatanado, gotean más fácilmente que cualquiera que anda diciendo por ahí Dios te bendiga, pero vive de espalda a Dios. Eso sucedió aquí con Nabucodonosor. Versículo 3. Él dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjense, ahora Nabucodonosor tiene un nuevo sentido de humildad. Eso de los labios de Nabucodonosor que están saliendo esas palabras. Aquel que le dijo a los muchachos antes de entrarlo, de meterlo en el horno, que calentó 7 veces, ¿qué Dios es ese que los va a librar? Miren lo que él está hablando ahora acerca de Dios. Porque él relata lo que ocurrió en su vida. Él está diciendo, en mi vida hubo algo que produjo un cambio radical en mi interior. Fíjense, de haber sido un hombre muy preocupado por su propia exaltación, por sus propios méritos y reconocimiento, ahora él pasa a preocuparse por la exaltación y la gloria de Dios. Cuando en el corazón de una persona se produce una genuina conversión, este es el sentir. Ahora el foco, el enfoque, lo principal no soy yo, ahora es Dios. Porque lo difícil para que se produzca la conversión es precisamente quitar al yo del trono, porque nos hemos entronizado, nos hemos hecho nosotros nuestros propios dioses, y eso es lo difícil, quitar ese trono de Juanito, de Margarita, y en ese trono poner a Dios. Y Nabucodonosor lo está diciendo, y esto aparentemente vemos que es una señal genuina de su conversión. Hermanos, la verdadera conversión consiste en un cambio profundo, operado en el corazón del hombre, que lo lleva a humillarse voluntariamente. No es un asunto de imposición, lo lleva a humillarse voluntariamente delante de Dios. Ustedes recuerdan a Zaqueo, cuando Jesús lo visita y la gente comienza a murmurar y dice, pero ¿y qué profeta y qué maestro es ese que está visitando a ese pecador? Sin embargo, ese pecador tuvo un encuentro con Jesús y ahí mismo fue evidente su conversión y su cambio. Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, para alguien que ama el dinero, decir esas cosas era muy difícil. Le doy la mitad de mis bienes y al que engañé se lo voy a devolver 4 veces. Sencillamente, eso era una evidencia de su conversión. Porque cuando hay una verdadera conversión en el corazón del hombre, debe haber cambios. Cambios reales, cambios palpables, cambios visibles. Porque alguien puede decir, bueno, yo me convertí a Dios, pero sencillamente no ha cambiado, sigue igual.
sigue diciendo las mismas cosas, sigue rindiéndole culto a el dios Toño y a toda esa gente, sigue haciendo las mismas diabluras que hacía. Entonces sencillamente no se ha operado una conversión real y genuina. Pero esto sucedió, hermanos, cuando sus ojos fueron abiertos. Porque antes de esta experiencia, él estaba ciego. Aunque tuvo que reconocer obligado que Dios, el Dios de Daniel, era superior, sus ojos todavía seguían cerrados. Porque una persona puede maravillarse, puede admirar al Dios verdadero, sin embargo, eso no significa que ha abierto su corazón al Señor. Pero en esta ocasión, sus ojos fueron abiertos por la experiencia que él tiene. Y al abrir sus ojos, ahora él está viendo la grandeza de Dios. Y ustedes saben lo que sucede cuando nosotros vemos la grandeza de Dios. En esa misma medida vemos también nuestra pequeñez. Porque cuando vemos la grandeza de Dios, entonces podemos ver nuestra pequeñez. Porque como Isaías en el capítulo 6, versículo 5, cuando vemos la santidad de Dios, entonces vemos nuestra iniquidad y nuestra perversidad. Y en ese versículo 5 de Isaías 6, él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él dijo: ay de mí. Pero si ustedes leen ese mismo pasaje, los versículos anteriores, el capítulo anterior, Isaías está diciendo ay de todo el mundo, y ay de fulano, y ay de lo que hacen esto. Pero cuando tiene un encuentro con Dios, él dice: ay de mí. Ahora no tengo mis ojos en las faltas de los hermanos. Ahora no tengo mis ojos puestos en lo que el hermano está haciendo mal o está haciendo bien. Ahora tengo los ojos puestos en mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que sucede cuando hay una verdadera y genuina conversión. Quito mis ojos de ver la falta de mi hermano y pongo mis ojos en mis propias faltas. Por eso el Señor Jesús en una ocasión, el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 3, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece. Y cuando Jesús dice pobres en espíritu, Jesús no está diciendo que son bienaventurados los que andan con los zapatos rotos o con las camisas rotas, o los que no tienen que ponerse o no tienen que comer. Él está diciendo: son bienaventurados los que reconocen su pequeñez, los que reconocen su incapacidad, los que reconocen su indignidad delante de Dios. Esos son bienaventurados. Porque alguien pobre, materialmente hablando, puede ser muy orgulloso, y otras personas con posesiones puede ser alguien con mucha humildad. Entonces no es un asunto de tener mucho o de tener poco, es un asunto del corazón, de reconocer que el grande es Él y el chiquito soy yo. Bendito sea su nombre. Y a partir de los versículos 4 en adelante, Nabucodonosor pasa a decir el sueño. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y fíjense, una vez más, Nabucodonosor es inquietado por el sueño, por un sueño. Recuérdense que en el capítulo 2 también tuvo un sueño que lo inquietó. Ahora también tiene un sueño que lo inquieta. Nosotros no sabemos con exactitud, y hay en eso discrepancia entre los eruditos bíblicos de cuándo sucedió este sueño, pero muchos coinciden que pudo haber sido a mediados de su reinado, cuando Babilonia gozaba de un gran esplendor, de un gran progreso, y que seguramente ya estaban construidos los famosos jardines colgantes. Nabucodonosor se había casado con una mujer de Media,
Y esta mujer tenía un gran deseo de ver los montes donde ella se había criado. Nabucodonosor hizo enormes palacios e hizo un jardín o jardines colgantes que eran como réplica, se asemejaban a los montes donde su esposa se había criado para recrear su vista, que de hecho esos jardines eran considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había un gran esplendor, había un gran progreso en ese entonces en Babilonia, encabezada por Nabucodonosor. Pero en ese versículo 4, Nabucodonosor narra que ese evento ocurrió, ¿verdad?, en medio de prosperidad y de paz. Él dice que estaba tranquilo en su casa, es decir, estaba libre de temor, no había miedo de invasión, nadie se atrevía a levantarse contra Babilonia. Y él dice que estaba floreciente en su palacio, literalmente creciendo en verdor. Era la década, la época dorada de Babilonia. Versículo 5 dice: vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Hermanos, hubo un evento que trastornó a aquel hombre. En medio de aquella abundancia, un sueño que espantó su corazón, y que había espanto y miedo en el interior de Nabucodonosor. Él estaba sintiendo una tormenta por dentro. Y quiero decirte en este día que las cosas no siempre son como parecen ser. Las pesadillas interiores de los hombres no se ven. Los huracanes internos de los hombres no se ven. Alguien puede aparentar que está muy bien todo, que está todo bajo control. Sin embargo, puede estar siendo azotado por vientos huracanados en su interior. Eso puede estar sucediendo en muchas vidas. Si nosotros pudiésemos auscultar, si pudiésemos observar, ver el interior de los hombres, nos daríamos cuenta que muchos que parecen vivir sin problemas y sin dificultades y con abundancia, sencillamente eso es apariencia. Aquí el hombre más poderoso del mundo, el hombre más rico del mundo, el hombre más famoso del mundo, que si hubiese sido en estos tiempos, las revistas y los periódicos hubiesen estado hablando de él constantemente. El hombre que era un prototipo para la humanidad en aquel entonces está estremeciéndose. Fíjense, hermanos, hay una lección interesante con la vida no solo de Nabucodonosor, sino de Salomón, quien también disfrutó de grandes riquezas, quien también tuvo mucha popularidad y especialmente fue alguien con mucha sabiduría. Dice la palabra del Señor que Salomón tenía nada más y nada menos que 700 doncellas y 300 concubinas. Entiéndase, 1000 parejas, 1000. Yo no sé cómo se hacía, en honor a la verdad. Pero lo que su corazón anhelaba, lo tenía. Y ese mismo Salomón, que tenía todas esas mujeres, que tenía todas las riquezas y la sabiduría, en una ocasión, Eclesiastés 1, versículo 2, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y fíjense, para que tengamos solo una idea de la fama, la riqueza de Salomón. En una ocasión hubo una reina, la reina de Sabá,
que dijo, no, yo voy a visitarlo para ver si es verdad lo que se dice de él. Primero de Reyes capítulo 10, versículos 4 y 7. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me ha dicho la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. Fíjense por dónde andaba. Pero sin embargo, Salomón, que por cierto, algunos estudiosos piensan que, o tienen dudas si se salvó, porque el hombre se desacató. Comenzó a tener mujeres de otras naciones y a adorar a otros dioses. Pero ese hombre que tuvo todas esas experiencias y toda esa fama, dice en el ocaso de su vida, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, yo no tengo que vivir la misma experiencia de Salomón para concluir en eso. No tenemos que pasar por todas esas cosas. Él que lo experimentó y lo dice, es para que nosotros lo aprendamos y acatemos esto con responsabilidad, con seriedad, con gozo y con alegría. Él dice, el fin de todo lo que se ve, es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amados, en un abrir y cerrar de ojos, la salud, todo se puede evaporar. La salud se convierte en enfermedad. La riqueza se puede convertir en escasez. La popularidad se puede convertir en desprecio. No sabemos la noticia que vamos a recibir mañana. Un poquito de grasa transitando por las arterias y que llega a tu cerebro puede determinar tu futuro. Algo tan sencillo como eso. Algo invisible a veces a los ojos del hombre. Eso puede determinar tu futuro. No sabemos lo que será el mañana. Eso pasó con Nabucodonosor. Él estaba tranquilo, todo bajo control. La gente, me parece, visitando la nación para ver los jardines, para hablar de él. Y en un momento tiene un sueño que está perturbado, que está espantado. Y en una ocasión el Señor Jesús dijo una parábola hablando acerca de alguien que aparentemente lo tenía todo bajo control. Alguien que era aplaudido por la muchedumbre, por las multitudes. Alguien que humanamente hablando había tenido mucho éxito. Alguien que pensaba que el control y el destino de su vida estaba en sus manos. Lucas 12, 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Había producido mucho, dice. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Y aquí él hace su agenda. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos. Voy a ampliar mis almacenes. Y voy a guardar allí mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, oigan, como está ese hombre, como que él es que tiene el control de su futuro. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
repósate, come, bebe, regocíjate. Oye, como está ese hombre. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese hombre tenía sus propios planes y proyectos, su propia agenda, había prosperado. Sin embargo, perdió de vista lo más importante. No introdujo en la ecuación a Dios. Y todo sin Dios es nada. Pero cero o poco que tú tengas con Dios es todo, es mucho. Fíjense, ese mismo día le dijeron, hoy, no es el otro año, no. Tu agenda está de esta manera, pero hoy vienen por ti. Hermanos, hoy estamos aquí, no sabemos del día de mañana. Por eso nuestras vidas deben estar depositadas, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra familia, en las manos de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Diseñador. En Él, en sus manos, debemos estar. Y versículos 6 y 7... cuando tiene ese sueño, él manda a buscar gente para que le ayuden a interpretarlo. Versículos 6 y 7 dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Fíjense, él, al igual que en el capítulo 2, manda a buscar toda esa gente, astrólogos, magos, adivinos. Sin embargo, esa gente nada le puede decir al rey, nada pueden hacer por él. ¿Y sabes qué? Nada pueden hacer por nosotros hoy. No creas ni confíes en todas esas cosas que la televisión nos está bombardeando, en los horóscopos, en las lecturas, que por cierto tenemos una invasión en la televisión. Usted prende la televisión y generalmente incluso es una persona amanerada que está ahí diciéndole muchísimas cosas. Nada pueden hacer por ti, nada pueden decirte. Nabucodonosor en 2 ocasiones los llamó y no pudieron decir nada, porque no le podían inventar tampoco. Ellos a cualquier otra persona hubiesen inventado y hubiesen hablado mentira, pero saben que se inventan con Nabucodonosor y se ponen a hablar disparate como están hablando. Entonces su vida no iba a durar mucho. Pero nada pueden hacer por ti esa gente. Por eso él manda a buscar a Daniel, versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, y aquí está, a Daniel, que tiene que venir a solucionar el problema. Hermanos, la respuesta del hombre, la respuesta de la humanidad, está en Cristo Jesús. Es la iglesia la encargada, la comisionada de hacer ver al hombre su realidad, su miseria, apartado y separado de Dios. Somos tú y yo. No debemos dejárselo a aquellos que están hablando e inventando en la televisión y en tantos lugares. Tienen que mandar a buscar a Daniel. Y cuando se refiere a dioses santos, aquí hay una interpretación en el original que tiene que ver también con el singular, que podría traducirse en plural y singular. Entiéndase también Dios santo, el único Dios verdadero. Se puede traducir de esa manera. Versículo 9 dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que
he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y la interpretación. Cuando dice jefe de los magos, entiéndase que era perteneciente a una casta de... Era exaltar a Dios. Vemos también la manera en que él exalta a Dios. Así que este hombre que tenía un gran poderío, que gozaba de fama y reconocimiento, ahora mediante un sueño es revelado lo que va a suceder con él, pero especialmente él reconoce luego la grandeza de Dios, reconoce que solo Dios es grande y que él es pequeño, dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En el versículo 1, Nabucodonosor comienza haciendo un llamado a todos los pueblos, a todas las naciones. Él dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y de inmediato en el capítulo 2, él está decidido a exaltar la grandeza de Dios. Esto era algo difícil para él, porque tenía a la vez que reconocer su pequeñez. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahí él solía generalmente a ensalzarse, a vanagloriarse, pero él ahora está reconociendo que solo hay un Dios grande y que en contraposición con eso, él es pequeño. Versículo 3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjense, hermanos, Nabucodonosor tiene ahora sentido de humildad. Él relata lo que ocurrió en su vida y eso produjo un cambio radical en el interior de Nabucodonosor. Él pasa de haber sido un hombre preocupado por su propia imagen, de haber sido un hombre preocupado por su exaltación y su gloria, ahora se preocupa por la exaltación y la gloria de Dios. Hermanos, la verdadera conversión consiste en un cambio profundo, operado en el corazón del hombre, que lo lleva a humillarse voluntariamente delante de Dios. Esto que estamos viendo, estas manifestaciones de Nabucodonosor, son el resultado de alguien que ha hecho un alto en el camino, de alguien que ha reconocido que no puede seguir esa trayectoria, de alguien que ha reconocido que Dios está por encima de él, y eso lleva a que él se humille voluntariamente. La conversión en la palabra es, y debe ser para cada creyente, la meta, y claro, seguir en ese camino. No es un asunto de palabras meramente, no es un asunto de teoría, es un asunto en que con nuestras vidas, con nuestra práctica, con nuestro testimonio, se debe reflejar cambios. Y ahí está el ejemplo, y está llenos de ejemplos los relatos bíblicos de Zaqueo, por ejemplo. Lucas 19:8, la gente comenzó a murmurar que Jesús visitó a Zaqueo. Sin embargo, Zaqueo no fue el mismo a partir de ese día. Dice la palabra que se puso en pie y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo estaba dando evidencia de arrepentimiento, evidencias de conversión. Pero fíjense, hermanos, eso no sucedió así de una manera sencilla para con Nabucodonosor. Solamente cuando sus ojos fueron abiertos y vio la grandeza de Dios,
entonces él pudo ver en contraposición a esa grandeza su pequeñez. Y fue ahí que él comenzó a entender lo que en otra ocasión había dicho, pero solo de palabras, porque ya en un par de ocasiones él había exaltado al Dios de Daniel. Pero no es suficiente con admiración, no es suficiente con maravillarse, es necesario que haya cambios. Y ahora Nabucodonosor está experimentando un cambio en su vida porque sus ojos son abiertos, ve la grandeza de Dios y ve la miseria y la pequeñez de él. Algo parecido pasó con Isaías, siendo profeta de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5. Si ustedes se dan cuenta, en los versículos y capítulo anterior, Isaías en múltiples ocasiones dijo: ay de aquellos, ay de los que hacen esto, ay de los que hacen lo otro, hasta que vio la gloria de Dios. Dice, entonces dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense, Isaías, siendo profeta de Dios, estaba muy enfocado en las faltas de los demás. Y ciertamente como profeta estaba llamado a denunciar el pecado y los males de su pueblo. Eso no era, él no estaba violando ninguna regla, él tenía que hacerlo. Sin embargo, Isaías se detiene y ahora no está viendo los males y la falta de los demás. Después que tiene un encuentro con Dios, ahora sus ojos son puestos en él mismo. Fíjense, hermanos, con cuánta facilidad nosotros podríamos concentrarnos en los errores y en las faltas de los demás. Sin embargo, cuando tenemos un encuentro real con Dios, dejamos de ver la falta en los otros y comenzamos a verla en nosotros mismos. Y ahí es que Jesús dice: saca tú la viga de tu ojo primero, para que entonces tú puedas hacer lo demás. Y Jesús también, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos que son pobres en espíritu son propietarios del reino de los cielos. Jesús está diciendo: bienaventurados los que reconocen su pequeñez. Bienaventurados los que reconocen su incapacidad. Bienaventurados los que reconocen su indignidad. Porque a veces ese versículo se ha traducido mal y piensan que los pobres en espíritu son los que tienen los zapatos rotos, la camisa rota. Yo quiero decirte que hay mucha gente que no tiene que comer, que es muy orgullosa, soberbia y vanagloriosa, y hay otros que tienen más abundancia y son personas con mucha humildad. Entonces no es un asunto de que tiene que ver con lo material, es un asunto que tiene que ver con el corazón. Es reconocer que Él es el grande y que yo soy el pequeño. Y desde el versículo 4 en adelante, aquí vemos el sueño de Nabucodonosor. Fíjense, hermanos, una vez más, igual que en el capítulo 2, Dios inquieta a este hombre a través de sueños. El medio que él quiso usar, pudo haber usado otro, pero él es soberano. Y quiero decirte que de la manera en que Dios inquietó en varias ocasiones a Nabucodonosor, que se creía grande y que estaba muy apartado de Dios, también Dios usa los medios que Él considera pertinentes para inquietarnos. De manera que no sintamos comodidad en las acciones y en el modo de vida, las costumbres que llevamos, sino que podamos reconocer que estamos en falta con Dios. Y Él usa el medio o los medios que Él entiende correctos. Los que Él quiera, Él los usa. Para con Nabucodonosor, en un par de ocasiones, esta es la segunda, lo inquieta con sueños. También en el capítulo 2 vemos que hizo lo mismo. No hay exactitud, o los eruditos bíblicos no se han puesto de acuerdo sobre el periodo exacto de este tiempo en que Nabucodonosor tuvo ese sueño, pero la mayoría concuerda en que fue
a mediado de su reinado, cuando Nabucodonosor y cuando Babilonia tenía un gran esplendor, un gran progreso, y seguramente ya estaban construidos los jardines colgantes en Babilonia. Precisamente, Nabucodonosor se había casado con una mujer de Media, y esa mujer tenía deseos de ver los montes donde ella se había criado. Nabucodonosor hizo enormes palacios e hizo los jardines colgantes que se asemejaban un poco a los montes donde esa mujer se había criado, de manera que ella pudiera recrearse la vista viendo estos jardines colgantes, que precisamente esos jardines fueron considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero era un tiempo en el que Babilonia tenía gran desarrollo, gran esplendor. En el versículo 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Fíjense, Nabucodonosor narra lo que en las condiciones que él estaba cuando sucedió ese evento. Dice que estaba tranquilo, libre de temor, ningún miedo de invasión, nadie se atrevía a levantarse contra Babilonia, pero también estaba floreciente. La economía era muy buena, literalmente creciendo en verdor. Era la edad dorada del imperio. No había otro tiempo mejor. Sin embargo, en ese tiempo, Dios inquieta a Nabucodonosor. Versículo 5 dice: vi un sueño que me espantó. En medio de tanta prosperidad, en medio de tanto esplendor, en medio de tanto elogios, Nabucodonosor es espantado, es atemorizado, es aterrorizado. Dice: tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Aquel hombre que tenía abundancia, aquel hombre que aparentemente tenía todo resuelto, ahora pasa un evento en su vida que trastorna no solo su accionar, sino que lo trastorna de manera interna. Un sueño lo llenó de espanto. Así que en el interior de Nabucodonosor había inseguridad, había temor, había miedo, se había levantado una tormenta. Hermanos, las cosas no siempre son como parecen ser. Las pesadillas interiores de los hombres no se ven. Usted puede ver a alguien que aparenta estar en calma, que aparenta estar en bonanza, pero posiblemente en su interior hay vientos huracanados que lo están azotando, que lo están derribando y que muchos ni siquiera se dan cuenta. Si nosotros tuviéramos la capacidad de auscultar, de observar el interior de los hombres, nos daríamos cuenta que mucha gente y muchas personalidades que parecen no tener problemas, que parecen tener abundancia y que aparentemente todo está bien, nos daríamos cuenta que la situación en ocasiones es diferente. Aquel hombre es el más poderoso de la tierra, es el más famoso de la tierra, es el más rico de la tierra. Si hubiese sido hoy en día, las revistas, los periódicos, los canales de televisión hubiesen tenido su imagen con mucha frecuencia. Y en ese sentido, yo quiero hacer una pequeña comparación con alguien que también tuvo grandes riquezas, tuvo mucho poder, tuvo mucha fama y tuvo sabiduría como no ha habido ningún otro. Y tiene que ver con Salomón. Dice la Biblia que, entre otras cosas, Salomón tenía 700 doncellas y 300 concubinas. Imagínense, 1000 mujeres. Yo no sé cómo él se hacía, pero tenía todo lo que él quería. Tenía riquezas. Sin embargo, ese hombre, dice Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades,
todo es vanidad. Pero ese hombre en una ocasión, la reina de Saba dijo, no, yo tengo que ir a ver, porque yo creo que es mentira todo lo que se dice acerca de ese hombre. Primero de Reyes capítulo 10, versículo 4 en adelante. Y fíjense, dice, cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Y dice, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. De esa manera estaba Salomón, que por cierto se descarrió de tal manera que levantó altares a dioses de mujeres que él tenía de otras naciones. Tanto así que algunos estudiosos dudan de su salvación. Sin embargo, en el ocaso de su vida, ese hombre que lo tuvo todo, humanamente hablando, concluye diciendo lo siguiente, Eclesiastés 12:13. Él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Como quien dice, esta es la conclusión de mi experiencia, esta es la conclusión de mi vida, esta es la conclusión de mis prácticas, esta es la conclusión de mis desenfrenos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No tenemos que vivir lo mismo que vivió Salomón. El que lo vivió nos dice, esta es la conclusión. Teme a Dios, en eso consiste la vida del hombre. Yo lo tuve todo, dice Salomón. Y concluyo diciendo que el hombre debe temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hermanos, grandes bonanzas rodeaban a Nabucodonosor. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede evaporarse. La salud puede convertirse en enfermedad. Las riquezas se pueden convertir en escasez. La popularidad se puede convertir en desprecio. No sabes la noticia que vas a recibir mañana. Y con esto no quiero alarmarte ni atemorizarte, pero es así. Nosotros no tenemos el control. Todo puede estar muy bien hoy y mañana recibir una noticia que cambie por siempre tu vida. Algo tan sencillo como un poquito de grasa en tus arterias, como una bolita de grasa que pasa por tus arterias y tu cerebro, puede cambiar tu vida. Fíjense, algo tan aparentemente minúsculo como eso puede cambiar tu vida para siempre. Para siempre. Y en ese sentido Jesús dijo una parábola acerca de un hombre que conforme a los parámetros humanos había tenido mucho éxito. Era un empresario de renombre. Era alguien a quien muchos posiblemente lo admiraban. Sin embargo, perdió de vista lo más importante. Miren lo que Jesús dice, Lucas capítulo 12, versículos 16 en adelante. Dijo, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Y ahí él comienza a hacer su agenda sin darle participación a Dios en su vida. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos días, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjense, esa persona había tenido éxito humanamente hablando.
Y él está haciendo su agenda. Dijo, en los almacenes que tengo me ha quedado pequeño. Ya los bancos nacionales, locales, no pueden aguantar la suma que yo deposito. Un hombre que tenía grandes riquezas, pero que había hecho su agenda y había hecho sus planes sin tomar en consideración a Dios. Pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo? A un empresario exitoso, a un estratega, a alguien a quien todo el mundo admira. ¿Cómo es que Dios le está diciendo necio? Sí, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice Jesús, así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así él es el que hace sus planes y hace todas sus cosas de espalda a Dios hasta un día. Fíjense que él está pensando que va a vivir mucho tiempo y muy bien. Y le dijeron hasta hoy. En tu agenda tú tienes cosas para muchos años, pero Dios le dijo a ese hombre, necio, hoy, hasta hoy has llegado. Y en ese sentido, Jesús dijo en una ocasión, ¿de qué le vale al hombre granjear todo el oro del mundo si al final pierde su alma? Por lo que entendemos que lo más importante del peregrinaje, del transitar del hombre en este mundo, en esta tierra, es prepararse para el encuentro con Dios. Y dicen los versículos 6 y 7, después que él tiene el sueño, él manda a buscar su gente, astrólogos, adivinos. Dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Escucharon eso? Él manda a buscar gente que no puede ayudarlo, porque no pueden inventar delante de Nabucodonosor. A cualquier otro ellos le hubieran arreglado el sueño, le hubiesen dicho cualquier cosa y se lo creen, pero a Nabucodonosor ellos no le pueden salir con disparate, porque lo menos que iba a hacer era desmembrarlo. Por eso no le dicen la interpretación. Hermanos, y esa gente no tiene solución para tus problemas. Nada te pueden decir. Qué lástima, qué pena que nuestros canales de televisión están llenos, están cundidos de esta gente. Pero ¿sabes qué? Así como no pudieron ayudar a Nabucodonosor, tampoco te pueden ayudar a ti. Es mentira, tu vida no depende de un horóscopo, ni de una carta, ni de que alguien afeminado te diga qué es lo que va a suceder o qué no va a suceder. A Nabucodonosor no pudieron decirle nada, porque no lo podían engañar. Pero hoy en día dicen muchísimas cosas y engañan a la gente. Nabucodonosor tiene que mandar a buscar al siervo de Dios, porque la respuesta para la humanidad, la respuesta para este mundo no la tienen esos astrólogos ni adivinos, la tiene Cristo Jesús, la tiene su iglesia que tiene su palabra, la tenemos nosotros, hermanos. Y ellos nada pueden decirle. Por eso dice el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, el nombre que le habían dado en Babilonia es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño. Fíjense, Daniel tuvo que venir para solucionar la situación. Y cuando dice que moran los dioses santos, en el original esto se puede traducir también, porque se traduce tanto en plural como en singular. Dios santo, el Dios santo, es una situación, un problema de traducción. Belsasar, dice versículo 9, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. También, cuando aquí habla de los magos, no tiene la connotación de los magos que nosotros conocemos hoy, de alguien que saca un gorro y sale un conejo. No es eso.
era perteneciente a una casta de hombres sabios. Y si ustedes quieren ver, en el versículo 48 del capítulo 2, nos lo aclara muy bien, cuando Nabucodonosor lo pone por jefe de esta gente. Dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Eso era él, el jefe de todos los sabios. Versículos 10 al 18, él relata el contenido del sueño. Y dice, desde el versículo 10 en adelante, dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo, entiéndase un ángel, descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Fíjense, un sueño que no entendía él la interpretación, pero lo atemorizó. Se sintió atemorizado, se sintió con miedo. Y en ese sueño él vio un árbol inmensamente grande, cuyo follaje era abundante, que tenía muchos frutos, y que debajo de sus ramas habitaban las aves del cielo, y las bestias del campo encontraban su alimento. Pero repentinamente ese sueño deja de ser placentero para convertirse en una amarga pesadilla. Él ve un ángel del cielo que baja y que da un decreto, o que viene a cumplir un decreto, de derribar el árbol, de desgajar sus ramas, dispersar su fruto, y los animales que están debajo y las aves que están en las ramas ser dispersadas, abandonar el árbol. Dios había dictaminado juicio contra Nabucodonosor y contra Babilonia. Fíjense, hermanos, los hombres suelen gloriarse en sus logros como que son el fruto de su propio esfuerzo o de su propia capacidad. Ya Daniel unos años antes le había dicho a Nabucodonosor con claridad y con solemnidad: lo que tú eres, donde tú has llegado, no es por tus méritos, no ha sido por tu pericia, no ha sido por tu poder militar, ha sido sencillamente por la intervención divina. Pero a Nabucodonosor se le olvidó eso. Y eso se lo dijo Daniel en los versículos 37 y 38 del capítulo 2. Fíjense lo que le dice Daniel con claridad. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, fíjense la similitud, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjense, hermanos, Daniel le había dicho a Nabucodonosor: ciertamente tú tienes poder, tú gozas de reconocimiento, de fama, pero eso no viene de ti. Y es importante que nosotros incluso hagamos ejercicio de esa verdad y de esa realidad, y con frecuencia hagamos un alto en el camino y sepamos que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que hacemos no es por nuestra fuerza,
No es por nuestra capacidad, no es por nuestros méritos que no los tenemos, ni por nuestra sabiduría que no la tenemos fuera de Dios. Sencillamente es por la intervención divina, por la gracia y la misericordia de Dios, tú eres quien eres. Solo por su gracia y su misericordia, que eso no se te olvide nunca, no importa en la posición que te encuentres o a la posición que Dios te quiera llevar. Que entendamos esa realidad. Pero fíjense, la destrucción no iba a ser una destrucción total. Nabucodonosor no había sido desterrado por siempre, no había sido olvidado por siempre. Dice el versículo 15, mas la cepa, el tronco de sus raíces dejaréis en la tierra. El árbol va para el suelo. No habrá sombra, no habrá animales ni aves que aniden. Pero la cepa, el tronco, las raíces, dice, van a estar en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. En versículos 16, Nabucodonosor pasó, y es la opinión de la mayoría de los eruditos bíblicos, aunque muchos no están de acuerdo que se refiere a 7 años, pero la mayoría concuerda en eso cuando dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Él pasó aproximadamente 7 años en esa situación. Pero fíjense, ahí describe la palabra esa rara enfermedad que sufrió Nabucodonosor. Dice que el corazón de hombre le se ha cambiado por un corazón de animal. Y esa enfermedad se llama zoantropía o insania zoantrópica, que se conoce más comúnmente como licantropía. Y no es más que el hombre pensar que es un animal, pensar que es una bestia y actuar como tal. Es alguien que piensa que es un animal y actúa de esa manera. Esa fue la enfermedad de Nabucodonosor. Le fue quitado el corazón de hombre y se le puso un corazón de bestia. Él pensaba que era una bestia, que era un animal. Sin embargo, esa extraña condición no iba a ser permanente. En el versículo 17 hay algo interesante, y es que vemos cuál es el propósito de esa enfermedad. Porque quiero decirte en este día, todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos. Lo hace con propósitos. Posiblemente en el momento tú no entiendes. A lo mejor estás en una crisis, a lo mejor estás pasando por una enfermedad, no sabes el por qué, pero quiero decirte que en todo Dios tiene propósitos. Claro, tengo que hacer la observación de que en ocasiones también hay situaciones que atravesamos como fruto de nuestra desobediencia, que eso también es una realidad. Pero fíjense, en el versículo 17 vemos que tanto la enfermedad como la recuperación del monarca dependían de Dios. Y había condiciones para que le fuera devuelta su cordura. Dice este versículo, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Primero dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Eso era hasta que él reconociera que Dios es el que gobierna. Que es verdad que él tenía todo el dominio sobre las naciones, pero que había uno que estaba por encima de él. Y también sigue diciendo, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Él da autoridad de esos gobiernos a quien él quiere. Y lo tercero, que constituye sobre esos gobiernos al más bajo de los hombres. Precisamente,
Nabucodonosor era un ejemplo de eso, porque originalmente Nabucodonosor era un plebeyo que llegó donde estaba por su padre Nabopolázar, que fue quien primero que estaba gobernando, y a través de su padre él vino. Pero salieron del anonimato. No era un asunto de dinastía ni de sangre azul. Él era un ejemplo de que Dios ponía a gobernar a alguien que sacaba del anonimato. Y Dios le dijo esa realidad. Pero fíjense, hermanos, es bueno también que sepamos que no todos los que endurecen su corazón contra Dios es porque sufren de licantropía. No todos los que endurecen su corazón contra Dios es porque se piensan que son animales. Sin embargo, el pecado hace que nos comportemos como bestias. En estos días leía la triste y horrenda noticia del papá que mató a sus 2 hijitos, que los ahorcó. Hermanos, un animal no hace eso. Y eso es yéndonos a un extremo y a una noticia esta semana. Pero son más las cosas, peores incluso, que suceden, que ni siquiera nos enteramos. Pero no hay que irse tampoco a los extremos, porque posiblemente eso te conforta y te dice, yo nunca haría eso. Pero quiero decir que el corazón del hombre es engañoso, aunque tú nunca lo has hecho ni lo vas a hacer. Eso no te exonera de maldad. Dice la Biblia que tu corazón es malo, que en nuestro corazón hay iniquidad. Y actuamos precisamente cuando estamos siendo gobernados por el pecado como bestias. Si tú no has reconocido al Señor, si no has reconocido a Dios en tu vida, tendrás que reconocerlo. Tendrás que reconocer que Él es el Altísimo. Y versículo 19 en adelante vemos la reacción de Daniel cuando el rey le dice este sueño, y cuando él le habla, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, fíjense, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Fíjense, hermanos, qué interesante es la reacción de Daniel. Nabucodonosor había sido el rey que invadió, que saqueó, que pisoteó a Jerusalén. A la familia, al pueblo de Daniel. Daniel había sido llevado cautivo, obligado, esclavo a Babilonia. Pero Nabucodonosor había sido el rey que había decretado muerte para un grupo entre los cuales estaba Daniel. Nabucodonosor había decretado muerte, que lo iba a desmembrar, y en ese grupo estaba Daniel. Y aunque Daniel actuó con serenidad, con paciencia y con fe, humanamente hablando sabemos que eso lo perturbaba. Pero Nabucodonosor fue aquel que tiró en el horno, que calentó 7 veces a los 3 amigos como hermanos de Daniel. Es decir, que si el carácter de Daniel no hubiese sido forjado por la oración, por la relación íntima con Dios, hubiese reaccionado de otra manera. Cualquiera de nosotros posiblemente en ese momento hubiese dicho, ¡qué bueno! ¡Por fin! Llegó el juicio para este perverso. ¡Qué bueno! Que ahora va a actuar como una bestia y como un animal. Mira lo que me ha hecho a mí y a mi pueblo. Mira todo lo que hemos pasado. Pero esa no fue la reacción de Daniel. Hermanos,
Tenemos que elogiar ese sentimiento de compasión y de misericordia. Y tenemos que practicarlo aún hacia aquellos que nos han hecho daño. Yo no estoy diciendo que es fácil. Lo que yo estoy diciendo es que la palabra dice que el creyente verdadero, eso es lo que hace. Y si quieres, mira lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. En ese sentido, versículos 43 en adelante. Oísteis que fue dicho. Él está diciendo, mira, el estándar de antes era este. El estándar que yo estoy poniendo es por encima. La exigencia, la demanda es mayor. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque así, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso es agradable, eso es bueno, eso es fácil. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y dice Lucas en un pasaje paralelo, ¿no hacen también lo mismo los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué haces de más si solo saluda a tus hermanos, si solo saluda a aquellos con los que te llevan bien? ¿Qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, el creyente verdadero es llamado a deponer su actitud de ofensa o de defensa hacia aquel incluso que le ha hecho mal o que lo ha herido. Reitero, yo no estoy diciendo que esto es sencillo. Lo que estoy diciendo es que la expectativa de Dios es que tú y yo lo hagamos así, porque hacer lo contrario pondría en duda nuestra fe, pondría en duda nuestra creencia. Claro está, Daniel hace esto, que vemos que Daniel era un hombre de oración y su carácter había sido forjado. Lejos de alegrarse de la desgracia de Nabucodonosor, que había sido un verdugo para él y para su pueblo, aunque luego en esa relación Nabucodonosor tuvo que reconocer que Daniel era diferente, pero lejos de alegrarse, él duró 1 hora turbado. Y esto no era, hermanos, hipocresía. Eso no lo hizo Daniel para ganarse el favor. Él lo sentía, era de corazón lo que estaba haciendo. Hermano, hermana, no te ama más el que más te divierte, te ama más el que de corazón procura tu bienestar eterno, aunque eso sea desagradable para ti. No es el que te divierte o el que te hace reír que te ama más, es el que procura tu bienestar eterno, aunque el trago al principio no sea bueno, aunque el trago sea amargo, pero ese es el trago que va a sanar tu enfermedad, ese es el trago que va a dar vida a tus huesos muertos. Y desde el 20 en adelante está la interpretación del sueño. Los versículos 20 al 22 vemos que Nabucodonosor tenía un concepto de sí mismo muy por encima de todos los demás. Dice, el árbol que viste que crecía y que se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese árbol frondoso, grande, que las aves
anidan, que las bestias vienen debajo, que todo el mundo ve, ese árbol era tú, le dice Daniel a Nabucodonosor. Aparentemente tenía también un concepto, además de la posición que la gente le había dado, él se creía también muy por encima de todo el mundo. Y con relación a ese tema, la palabra del Señor nos dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No está diciendo la Biblia que tengamos una autoestima enferma. La Biblia está diciendo que debemos entender que no somos mejores ni mayores que los otros. Que por el hecho de que yo tenga muchos títulos o de que yo tenga muchas famas o posesiones, eso no me hace mejor que nadie. Por eso dice, considera a los demás como superior a ti. Porque la realidad es que vemos a todo el mundo desde muy alto y nosotros nos vemos diferente a los demás. Pero fíjense, versículos 23 en adelante, la señal de la cordura consistía en reconocer a Dios. En el momento en que Nabucodonosor hiciera un alto y dijera, ahora entiendo que el grande es Dios, aún dentro de su enfermedad, hasta ese momento llegaba su demencia. Hasta ese momento llegaba su licantropía. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Fíjense, hermanos, en consonancia con esa verdad y con esa enseñanza para Nabucodonosor, yo entiendo que también hoy en día, aunque no somos Nabucodonosor, hay situaciones por las que atravesamos, no de comer hierbas, no de estar como bueyes, pero de crisis, de enfermedades, de adversidades, que Dios mismo las permite hasta que hacemos un alto en el camino y reconocemos que Él es Dios. Hasta que comenzamos a darle participación en nuestras vidas. Hasta que metemos a Dios en nuestra ecuación y en nuestra agenda. Pasamos situaciones duras hasta que hacemos un alto en el camino y decimos, solo no puedo seguir. Debo incluir a Dios en mi vida. Fíjense que era hasta ese momento la insania, la demencia de este hombre, hasta que él reconociera a Dios. ¿Y sabes qué? Hay algo de locura en el hombre que no reconoce a Dios. Hay algo de demencia, de insania, en aquel que no se humilla ante el Todopoderoso. Si en esta tarde, aquí en esta pequeña plataforma, tuviéramos sentados 5 o 6 presidentes de diferentes naciones, o de la más poderosa, o del grupo de los 7, ¿verdad? Que iban a ser 8, o son 8. La actitud de los presentes
de cada uno de nosotros sería de reverencia, de solemnidad. Alguien que se ponga en pie delante de esos dignatarios, de esos presidentes, y comience a vociferar cosas en contra de alguno de ellos o de todos ellos, sencillamente es considerado como alguien que no está en sus cabales. Dice, pero ¿cómo es posible que este hombre delante de todos esos presidentes se ponga en pie y comience a vociferar tantas cosas? Pues déjame decirte, Dios está por encima de todos. Y hay muchos que se levantan contra Dios. Y hay muchos que con palabras y que con acciones actúa también como un demente. Por eso, yo creo que hay algo de locura en aquellos que no reconocen a Dios. Hay algo de demencia en aquellos que no son capaces de reconocer que Él es el grande. Y finalmente en el versículo 27, Daniel no solo da la interpretación, sino que da un consejo muy sabio y que confronta también a Nabucodonosor. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aparentemente, Nabucodonosor no solo había pisoteado muchos países y naciones extranjeras a quienes había cautivado o puesto cautivos, sino que a su propio pueblo también. Y nosotros sabemos que muchas naciones y que muchos imperios suben a costa, como consecuencia del sudor y de la sangre de su propia gente. Daniel está diciendo que haya una conversión, un arrepentimiento real, no un asunto de teoría. Él dice, tus pecados redime con justicia, una fe práctica, ejecuta justicia, y le dice también, haciendo misericordias para con los oprimidos. Una fe práctica que lleve a la justicia. Él está diciendo, arrepiéntete de corazón y que los frutos sean visibles y que los frutos sean vistos. De esa manera, si él lo hacía de esa manera, se iba a revelar que su arrepentimiento, su conversión era real, era genuina. Porque no es un asunto, amados hermanos, de palabras. Es un asunto también de acciones y de testimonio. Por eso, en una ocasión Jesús dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, porque déjame comunicarte que es muy fácil decir. Es muy fácil decir muchas cosas. No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No es un asunto de palabras, es un asunto de acciones. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero concluir en esta tarde, hermano, hermana, diciéndote que el amor de Dios se manifestó en Nabucodonosor. Aún tuvo que pasar un proceso difícil y duro. El propósito de Dios era que él pudiese reconocerlo. De igual manera, el amor de Dios también se manifiesta o se manifestará en nuestras vidas. Usará Dios en su soberanía el vehículo, el medio, el canal que Él entienda. Pero sepamos que al final, ojalá sea al principio, tendremos que darle a Él la gloria y la honra. Dios inquietó a Nabucodonosor a través de sueños. Yo no sé cuál es el medio que Él está usando o cuál es el medio que Él va a usar contigo. Yo sí sé que
tiene propósitos, así como los tuvo con Nabucodonosor, tiene propósitos Dios con cada uno de nosotros. Permite el Señor que podamos nosotros hacer un alto en el camino, revisar nuestra trayectoria y, si tenemos que retroceder, comenzar a hacerlo ya. Porque el futuro, el presente, el mañana están en sus manos. Nosotros podríamos planificar muchas cosas, tener una agenda personal, sin embargo, Dios tiene la última palabra. Vamos a estar puestos en pies. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, para alguien que ama el dinero, decir esas cosas era muy difícil. Le doy la mitad de mis bienes y al que engañé se lo voy a devolver 4 veces. Sencillamente, eso era una evidencia de su conversión. Porque cuando hay una verdadera conversión en el corazón del hombre, debe haber cambios. Cambios reales, cambios palpables, cambios visibles. Porque alguien puede decir, bueno, yo me convertí a Dios, pero sencillamente no ha cambiado, sigue igual. Sigue diciendo las mismas cosas, sigue rindiéndole culto a el dios Toño y a toda esa gente. Sigue haciendo las mismas diabluras que hacía. Entonces sencillamente no se ha operado una conversión real y genuina. Pero esto sucedió, hermanos, cuando sus ojos fueron abiertos. Porque antes de esa experiencia, él estaba ciego. Aunque tuvo que reconocer obligado que Dios, el Dios de Daniel, era superior, sus ojos todavía seguían cerrados. Porque una persona puede maravillarse, puede admirar al Dios verdadero, sin embargo, eso no significa que ha abierto su corazón al Señor. Pero en esta ocasión, sus ojos fueron abiertos por la experiencia que él tiene. Y al abrir sus ojos, ahora él está viendo la grandeza de Dios. Y ustedes saben lo que sucede cuando nosotros vemos la grandeza de Dios. En esa misma medida vemos también nuestra pequeñez. Porque cuando vemos la grandeza de Dios, entonces podemos ver nuestra pequeñez. Porque como Isaías en el capítulo 6, versículo 5, cuando vemos la santidad de Dios, entonces vemos nuestra iniquidad y nuestra perversidad. Y en ese versículo 5 de Isaías 6, él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él dijo: ay de mí. Pero si ustedes leen ese mismo pasaje, los versículos anteriores, el capítulo anterior, Isaías está diciendo ay de todo el mundo, y ay de fulano, y ay de lo que hacen esto. Pero cuando tiene un encuentro con Dios, él dice: ay de mí. Ahora no tengo mis ojos en las faltas de los hermanos. Ahora no tengo. Continuamos con la serie en el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a estar viendo este capítulo en 2 mensajes, en 2 entregas. Y queremos hablar con el tema la humillación del rey Nabucodonosor. Y quiero leerles desde el versículo 24 hasta el 27. Dejen sus Biblias abiertas de manera que podamos ver también los demás versículos. Dice así la palabra del Señor: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado.
Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Brevemente, ustedes recuerdan que en el año 600 antes de Cristo, Nabucodonosor comienza a reinar en Babilonia, pisotea, invade a Jerusalén y de allí trae cautiva a mucha gente, entre ellos 4 jóvenes a quienes Nabucodonosor toma para adoctrinarlos, para reclutarlos, para introducirlos en su reino: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Estos muchachos reciben un entrenamiento de 3 años para servir en el reino. Y ya había pasado algunos años de ese tiempo. Nabucodonosor en varias ocasiones había rehusado humillarse ante Dios. Sin embargo, en más de una ocasión también él se vio obligado a reconocer la superioridad, la grandeza del Dios de Daniel. Este capítulo 4 fue escrito precisamente por Nabucodonosor. Y este hombre, quien en algunas ocasiones tuvo que reconocer, tuvo que reconocer porque no le quedó otra opción, la grandeza del Dios de Israel, fue un hombre soberbio, y eso fue un asunto momentáneo porque luego volvía y se envanecía. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y en el versículo 1, él comienza llamando la atención a todos los pueblos de lo que él va a decir, del testimonio que él les va a expresar, de lo que Dios había hecho en su vida. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y desde el versículo 2, nosotros vemos que Nabucodonosor está dispuesto a exaltar al Dios del cielo, está dispuesto a exaltar al Dios de Daniel, en vez de exaltarse a sí mismo, como era la práctica, como era la costumbre, como él solía hacerlo. Y esto a costa de su orgullo, de su propia humillación, en el sentido de que él siempre se exaltaba a sí mismo, pero en esta ocasión él está dispuesto, después de una amarga, dura experiencia, él está dispuesto ahora a reconocer que grande hay solo uno. Y dice el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo estoy casi seguro que antes de esta experiencia y antes también de las demás experiencias en las que Nabucodonosor tuvo que reconocer la grandeza de Dios, para un morador de aquella tierra, para alguien cercano a Nabucodonosor, hubiese sido imposible pensar que Nabucodonosor se iba a expresar de esta manera del Dios verdadero. Hubiese sido imposible pensar que Nabucodonosor se iba a humillar. Yo sé que nosotros tratamos con muchos tipos de personas y vemos personas que son abiertas, son receptivos al evangelio, pero vemos otros que son hostiles. Vemos otros que pensamos que es muy difícil que esa gente haga un alto en el camino. Quiero decirte en este día, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces esos que tú ves que aparentemente son muy duros, son difíciles, son muy orgullosos, muy a menudo
caen, o déjame usar el término más aplatanado, gotean más fácilmente que cualquiera que anda diciendo por ahí Dios te bendiga, pero vive de espalda a Dios. Eso sucedió aquí con Nabucodonosor. Versículo 3. Él dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjense, ahora Nabucodonosor tiene un nuevo sentido de humildad. Eso de los labios de Nabucodonosor que están saliendo esas palabras. Aquel que le dijo a los muchachos antes de entrarlo, de meterlo en el horno, que calentó 7 veces, ¿qué Dios es ese que los va a librar? Miren lo que él está hablando ahora acerca de Dios. Porque él relata lo que ocurrió en su vida. Él está diciendo: en mi vida hubo algo que produjo un cambio radical en mi interior. Fíjense, de haber sido un hombre muy preocupado por su propia exaltación, por sus propios méritos y reconocimiento, ahora él pasa a preocuparse por la exaltación y la gloria de Dios. Cuando en el corazón de una persona se produce una genuina conversión, este es el sentir. Ahora el foco, el enfoque, lo principal no soy yo, ahora es Dios. Porque lo difícil para que se produzca la conversión es precisamente quitar al yo del trono, porque nos hemos entronizado, nos hemos hecho nosotros nuestros propios dioses, y eso es lo difícil, quitar ese trono de Juanito, de Margarita, y en ese trono poner a Dios. Y Nabucodonosor lo está diciendo, y esto aparentemente vemos que es una señal genuina de su conversión. Hermanos, la verdadera conversión consiste en un cambio profundo, operado en el corazón del hombre, que lo lleva a humillarse voluntariamente. No es un asunto de imposición, lo lleva a humillarse voluntariamente delante de Dios. Ustedes recuerdan a Zaqueo, cuando Jesús lo visita y la gente comienza a murmurar y dice: pero ¿y qué profeta y qué maestro es ese que está visitando a ese pecador? Sin embargo, ese pecador tuvo un encuentro con Jesús, y ahí mismo fue evidente su conversión y su cambio. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Son mis ojos puestos en lo que el hermano está haciendo mal o está haciendo bien. Ahora tengo los ojos puestos en mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que sucede cuando hay una verdadera y genuina conversión. Quito mis ojos de ver la falta de mi hermano y pongo mis ojos en mis propias faltas. Por eso el Señor Jesús, en una ocasión, el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 3, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece. Y cuando Jesús dice pobres en espíritu, Jesús no está diciendo que son bienaventurados los que andan con los zapatos rotos o con las camisas rotas, o los que no tienen que ponerse o no tienen que comer. Él está diciendo: son bienaventurados los que reconocen su pequeñez, los que reconocen su incapacidad, los que reconocen su indignidad delante de Dios. Esos son bienaventurados, porque alguien pobre, materialmente hablando, puede ser muy orgulloso, y otra persona con posesiones puede ser alguien con mucha humildad. Entonces no es un asunto de tener mucho o de tener poco, es un asunto del corazón, de reconocer que el grande es Él y el chiquito soy yo. Bendito sea su nombre. Y a partir de los versículos 4 en adelante, Nabucodonosor pasa a
decir el sueño. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y fíjense, una vez más, Nabucodonosor es inquietado por el sueño, por un sueño. Recuérdense que en el capítulo 2 también tuvo un sueño que lo inquietó. Ahora también tiene un sueño que lo inquieta. Nosotros no sabemos con exactitud, y hay en eso discrepancia entre los eruditos bíblicos de cuándo sucedió este sueño, pero muchos coinciden que pudo haber sido a mediados de su reinado, cuando Babilonia gozaba de un gran esplendor, de un gran progreso, y que seguramente ya estaban construidos los famosos jardines colgantes. Nabucodonosor se había casado con una mujer de Media, y esta mujer tenía un gran deseo de ver los montes donde ella se había criado. Nabucodonosor hizo enormes palacios e hizo un jardín o jardines colgantes que eran como